Regresamos al radar para hablar de un tema que causa escalofrío, la brujería. Hoy, martes 13, un día considerado por muchos de mala suerte. ¿Alguna vez usted ha tenido la sensación que una energía maligna controla su vida? ¿Su dinero y posesiones se esfuman sin razón? Quizás usted sea víctima de brujería y no se ha dado cuenta. De esto se trata Contra la Brujería, el libro del padre Juan Gonzalo Callejas, un sacerdote católico antioqueño que antes de ser religioso era un rebelde que escuchaba rock pesado, se vestía de negro y tenía un interés especial por el demonio. Pero un accidente casi lo lleva a la muerte y lo hizo decidir que su vida la debía dedicar a Dios y a contrarrestar las fuerzas oscuras que atacan a las personas. Pues Erika Fontalvo habló con él para conocer más sobre este libro, donde el padre comparte toda su sabiduría y explica por qué la brujería es algo real. Además da pautas para que las personas puedan autodiagnosticarse y elementos para contrarrestar los efectos de la hechicería. Erika Fontalvo entra al radar. Padre Juan Gonzalo Callejas Ramírez, sacerdote católico. ¿Cómo termina un sacerdote católico escribiendo un libro contra la brujería? ¿Qué tantas vivencias ha tenido usted a lo largo de su existencia para justamente conocer tanto acerca de este tema? En la juventud me metí por toda la cuestión del ocultismo, del satanismo, en la búsqueda pues de esa novedad que buscan los chicos y chicas de ahora con la música metal y todo lo demás. Entonces ahí fue como mi primer contacto con ese mundo oscuro. Ya a raíz de un accidente que tuve, donde una experiencia donde prácticamente vi la muerte de frente, empiezo a cambiar, a virar mi vida y a buscar los caminos del Señor. En esa conversión pues encuentro que me gusta ayudar a la gente, comprometerme con los problemas que tiene y sobre todo porque al salir de un proceso de liberación, de sentirme oprimido y encadenado por Satanás, dije, tengo que consagrarme a tratar de liberar a otros, no me puedo quedar tranquilo viéndolos sufrir. Entonces pues me surgió la oportunidad de ir a hacer los estudios en Europa y luego estar en Argentina. Allá en Argentina, estando en las partes más pobres de los arrabales de Buenos Aires, en Lomas de Zamora, allá empecé a ver verdaderamente los destrozos que podía hacer estas artes ocultas, ya viendo a la gente sufrir, la economía de las personas totalmente atada de una manera que no es normal. ¿Es el poder de Satanás? ¿Es así? ¿Es tan real? ¿Algo tan absolutamente contundente que se canaliza a través de ese maleficio, de ese trabajo, de esa maldad de un brujo? El testimonio del poder de Satanás siempre ha estado en toda la Sagrada Escritura. Es que lo vemos enfrentarse por medio de sus brujos a Moisés. Y estamos hablando de que los brujos hacían prácticamente los mismos signos, milagros que hacía Moisés. Obviamente Moisés con la mano de Dios lo superó muchísimo, pero hicieron unas cosas sorprendentes. Entonces yo no puedo, a mí lo que no me cae en la cabeza es que haya gente que diga, no, es que es inofensiva la brujería, ¿no? Padre Juan Gonzalo, de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con lo que usted ha visto, un hecho que le haya impactado, ¿cómo puede destrozarle la brujería, el maleficio, la vida a una persona? Sí, el libro yo se lo dedico a una mujer, madre de familia, que murió a causa de la brujería. Los médicos no se explicaban lo que tenía. Yo estuve haciendo oraciones por ella durante casi un año con todo mi equipo de servidores y no pudimos. Pero algo muy bonito, ella, aunque ya estaba en su lecho de agonía, me mandó a decir, porque no pude, porque estaba fuera, dando unas conferencias, no pude asistir en esos momentos, pero ella me decía, padre, yo le doy gracias a Dios por ponerlo en mi camino, porque usted se comprometió, usted fue el único sacerdote que me creyó, oró por mí, y aunque Dios no permitió que me liberase, muero, ella dice, muero perdonando a mis enemigos, y allí donde esté voy a estar rezando. ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Cómo empezó a deteriorarse su vida? Primero la fueron secando, era una mujer joven, pues no creo que tuviese más de 35 años, se fue secando, pero llegó un momento en donde el proceso como que se reinvirtió y se empezó a inflar, tanto que cuando la atendíamos ya prácticamente el ombligo estaba así como por fuera, casi del tamaño de una pequeña bombilla, como las que tienen las neveras. Los médicos al principio pues decían que era un problema pues digestivo, no sé qué, que se estaba secando por falta de asimilación de alimentos. Luego ya se inventaron otra cosa que era porque estaba reteniendo demasiado los líquidos. Entonces bueno, primero uno los asimila y después como que se los queda a todos. Entonces pues los médicos no sabían de dónde agarrarse. El caso es que pues prácticamente ella murió allí,
perdonando. ¿Es cierto que usted tiene la capacidad de detectar cuando una persona está siendo objeto de algún tipo de maleficio, de algún tipo de trabajo de brujería? ¿Qué siente usted? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo lo percibe? La mayoría de las personas que pasan por un proceso de liberación quedan con sensibilidad a eso, porque para que un espíritu a uno lo llegue, digamos, a afectar, se requiere de una permisión divina, y el cuerpo de uno normalmente suele detectar de muchas maneras, a veces ganas de vomitar, a veces escalofríos, uno siente, a veces uno entra a un local, por ejemplo, donde venden cosas esotéricas y le agarra un dolor de cabeza increíble, como si lo estuvieran coronando uno de espinas. Obviamente para la gente de a pie, estas cosas pues como que son muy raras, pero lo bonito es que cada que yo cuento este testimonio, muchas personas a veces me han parado y me han dicho, padre, eso que usted dice así me pasaba durante toda mi vida y yo no sabía por qué. Porque en realidad a veces lo heredan, porque fue su mamá cuando ellos estaban en el vientre materno a la que recibió el maleficio y ellos quedaron con esa hipersensibilidad. Y usted se lo dice a esa persona y le sugiere entonces qué hacer. ¿Qué debe hacer una persona que de un momento a otro dice, mi vida está cada vez peor, me estoy adelgazando, me estoy engordando, siento que hay un maleficio, no hay una explicación racional y lógica para todo lo malo que me está pasando? ¿Qué debe hacer? Si todas las posibilidades físicas y fisiológicas normales se agotan, entonces ahí es donde hay que empezar a plantearse una respuesta o una posible, una causa espiritual. Entonces ahí se empieza a investigar. ¿Cómo? Pues normalmente lo que yo recomiendo a las personas es intensificar un poquito más el nivel de oración que tiene. Empezar a ir a grupos de oración pues, católicos, a eventos grandes, misas de sanación que se hagan, para ver qué reacción esa persona tiene frente a esos momentos de oración intensa, una vigilia, una gran predicación, alguien que ¿Qué está... le puede pasar? Las reacciones van de diferentes maneras. Puede perder el sentido y no saber qué pasó y no acordarse hasta que todos los que lo están acompañando dicen, mano, no, te desplomaste. A otros empezaste a gemir, empezaste a llorar, empezaste a gritar. Hay reacciones de reventar en llanto, porque hay maleficios de depresión y de suicidio, a ponerse violento y agresivo contra todas las cuestiones religiosas, que ya eso ya acusa pues de pronto una obsesión diabólica o una opresión diabólica, que ya necesitarán pues un procedimiento como los que están en el libro de ciertas oraciones y ciertos sacramentos para poder ir rompiendo todo lo que hay. Pero lo importante es que siempre lo que yo rescato es que no se debe acudir a la brujería para luchar contra la brujería. Buscar el contra que llaman. Exacto, la contra no existe porque el mismo Señor dice en el Evangelio, Belcebú no puede expulsar a Belcebú. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a Satanás, venga, libéreme? Como yo pongo ahí ese ejemplo de esa mujer de Cali, que ella se dio cuenta que a su marido lo arruinaron, que su salud ya estaba totalmente deteriorada, se va donde el sacerdote y el párroco le dice, no, mire, no piense en esas cosas que si se sugestiona le empiezan a pasar. No es cuestión de sugestión. Luego se va donde el obispo y el obispo la manda para donde el psicólogo, el psiquiatra. Entonces ella se fue para donde la bruja más dura que había en Cali y le dice, mire, a mí no me quisieron hacer caso mi párroco ni el obispo, pero yo sé que me están haciendo un trabajo, vengo a que me haga una contra. Y la bruja le sacó la foto de ella y le dijo, si quieres salvarte me tienes que pagar el doble de lo que me está pagando la que me pagó por matarte. Entonces imagínense uno ir a donde el mismo sinvergüenza que le está fregando a uno toda la vida. Y eso es como una mafia. Si tú no les pagas, entonces te hacen el trabajo, porque lo primero que hacen ellos es recabar datos, el nombre, fotos, prendas, que parece la protección. El pelo también, eso es real. Eso es real. ¿Por qué? Porque eso se llama magia de transferencia. ¿Qué quiere decir? La hechicería de transferencia es que yo agarro algún elemento que pertenece a la persona y que en sí lo representa, con el convencimiento que lo que yo le haga a eso le va a ocurrir a la persona. Claro, muchos, hasta teólogos, y yo he escuchado a varios sacerdotes que dicen, no, pues que eso es imposible, que yo le haga un muñeco acá, una foto, unos alfileres y a usted se empiece a retorcer. Si usted lo ve química o físicamente es imposible, pero si usted lo piensa teológicamente, usted lo que está es desatando una fuerza diabólica independiente. No importa que usted no crea en eso, porque si no la fuerza de la brujería dependería de un efecto psicológico y no es así. Claro, porque lo decíamos hace un momento, la maldad definitivamente existe. ¿Ha tenido usted, padre, que llegar a acudir en qué situaciones a estos procedimientos, a estos rituales incluso cercanos al exorcismo? Claro, incluso no solamente a la persona, sino que me ha tocado atender a los hijos
que presentan todo el cuadro sistemático de una posesión, pero que en realidad se llama opresión diabólica, porque la posesión se requiere que tú le hayas vendido el alma a Satanás, que hayas practicado la brujería, que te hayas metido de medio un espiritista para que te posea. A mí me ha tocado incluso en Argentina con algún obispo pedirle ayuda a un obispo, porque ya el caso de esa niña estaba tan fuerte, y lo cuento en el libro, que ya necesitaba el poder episcopal. El problema es encontrar un obispo que se le mida a eso. ¿Por qué la Iglesia es tan reticente a creer que es un hecho real el tema de la brujería? En realidad no es que no lo crea, el gran problema es el estigma que le hicieron con el tema de la Inquisición, donde ciertamente se cometió muchos abusos. Entonces, claro, si ahora se habla en la Iglesia Católica de brujería, entonces van a empezar otra vez a quemar brujas. No se trata de eso. Pero el hecho de la brujería es algo que está en todos los niveles sociales. Padre, usted es un hombre de fe, es un hombre de esperanza. ¿Es posible que una persona que ha sido víctima de un maleficio pueda revertirlo finalmente? O incluso puede una persona que le haya dedicado su vida a Satanás, siendo brujo o bruja, poder retomar su vida y caminar justamente los senderos de la fe? Yo siempre digo a la gente, meterse en problemas es muy fácil, salir de ellos no es tan sencillo, pero el que no sea sencillo no quiere decir que sea imposible. Se puede, pero es un proceso y a veces hasta doloroso, porque Satanás muy difícilmente, o incluso las sectas en donde están ciertas personas o ciertos brujos, muy difícilmente lo van a dejar ir como tan tranquilitos sin hacerle nada. O sea, a mí me ha tocado personas que han intentado salir y que los han arruinado, y la secta le dice, bueno, te vamos a... Porque imagínese uno con 12 brujos, un aquelarre completo de brujos o de brujas, rezándole a usted para arruinarlo. Entonces, ¿qué pasa? Lo empiezan a apretar ¿por dónde? Por lo económico. Entonces, ¿qué es lo importante acá para las personas que se ven afectadas? Es generar actos de fe. Yo en el libro normalmente las oraciones que pongo son muy cortitas, pero lo que digo es, lo importante es la fe con la que... Porque es una guerra de fe. Si mi fe en Jesucristo o en Dios es, aunque sea un gramo menor que la que el brujo tiene en Satanás, usted tiene la de perder. Y el problema es que nuestra fe, la de los católicos, y estoy hablando a veces también incluso de algunos religiosos y sacerdotes, está pero gateando, es fe de cuna. Para esto se necesita un ejercicio de fe. Un tema muy complejo, la verdad, como usted bien dice, para tener en cuenta contra la brujería. Cualquier persona puede ser víctima, desafortunadamente, de estas personas que le han entregado su vida a Satanás. Qué bueno, contamos con usted, Padre Juan Gonzalo Callejas Ramírez, sacerdote católico contra la brujería. Tiene toda la pinta. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Padre.